Les recuerdo solamente para aquellas que se lo hayan perdido parcialmente. El ejercicio es básicamente que tomamos conciencia en términos de proceso, hicimos un proceso tomando conciencia. Uno, que lo que percibimos no existe. Una vez que vimos que todo el mundo está consciente, behemet, que de lo que nosotros percibimos, que en realidad no existe, vimos que lo que nosotros queremos que vemos tampoco es cierto. Y vimos que eso, en el fondo, es una manifestación de un sistema automático, que es nuestro cuerpo, nuestro guf, ¿sí? Nuestro nefesh. Y explicamos cómo eso completo funciona. Y en función de eso, hicimos un poquitito más, una relajación un poquitito y una pequeña meditación muy, muy simple. Y percibimos como experiencia que lo que creemos que somos, no somos otra cosa. Que estamos por dentro de esta maquinita. Eso es básicamente lo que vimos. ¿Hasta aquí estamos todos en la misma página? ¿O más o menos en la misma página? No, vamos a hacer otra cosa. Lo de las copias lo terminamos la semana pasada. Tajles. Voy a hacerlo al revés ahora. Una pregunta surgió la semana pasada, que me pareció una buena pregunta. Les dije que le iba a contestar, pero un poquitito al revés, como avanzando más adelante. La pregunta fue que tenía que ver con la visión del mundo occidental y particularmente de la filosofía continental. No sé si se acuerdan que comenté, eso es lo que postula la filosofía occidental y particularmente la continental, Francia, Alemania, etcétera, que es el concepto del relativismo. Y que lo voy a poner un poquitito en perspectiva. Ok, ahora estamos en serio. Ahora sí. ¿Cuál es el problema en el fondo? Que gatilló la pregunta. Cuando yo mostré que todos sabemos que lo que creemos que vemos no lo estamos viendo, y que lo que creemos que sentimos no lo estamos sintiendo, y que todo eso no es más que un sistema automático, entonces surgió una pregunta. No, que esa clase no la podíamos grabar porque no estaba bien que se grabara. ¿Ok? No, lo siento, pero cajale. Entonces surgió un problema importante, que es que todo lo que yo considero realidad, que hilo no existe. Y yo dije, eso no es cierto, pero ahora quiero profundizar ese no es cierto. La cosa sí existe. ¿Okay? Nuestro cuerpo existe, la realidad existe, solo que no es lo que nosotros creemos que es. Eso es toda la diferencia. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de explicar eso un poquitito. En esta clase voy a tratar de hacer eso. ¿Están conmigo todavía? ¿Ok? Sí. ¿Susto? ¿No tienen susto? Está bien. Sí, un poquito. Al contrario, tendría que ahora estar más tranquilo. Porque vamos a ver ¿qué es lo que vimos? Vimos que lo que yo veo está en una imagen. La imagen que yo creo que viene de mis ojos, Behemet no es mis ojos, es mi cerebro que la construye. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Pero vimos también que mis ojos sí funcionan. Lemase, absorben luz, distintos colores de luz, ¿cierto? Los convierten en señales y esas señales las transmiten al cerebro. El cerebro toma esas señales y las reconstituye en una imagen. Pero Lemase, la señal existe, sabemos que existe. ¿Ok? Lo que implica que hay algo que emite luz. Lo que nosotros consideramos luz, no necesariamente, pero que luz existe. Ya estamos un paso mejor. Lo que implica que si recibimos inputs del exterior, como tenemos información, contacto con cosas que suceden en el exterior, solo que hay un pequeño detalle, que ahora el exterior, ¿qué incorpora? No, el interior es el interior. ¿Qué es lo que es el interior en función de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué somos nosotros, Behemet? Solamente la Neshama y nuestra capacidad de tomar decisiones, solo eso. Y no nada de nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es parte de lo exterior. O sea que sí existe. Pero no es lo que yo creo que es. Eso es toda la diferencia.
Ahora vamos para allá. Paso a paso. ¿Qué es lo que me hace creer que soy y no me muestra la realidad de lo que en realidad soy? De nuevo la pregunta, perdón. Dice que nosotros somos, o sea, existe pero no es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer esa realidad que no es en realidad? ¿Qué nos hace creer una realidad que no es cierta? Lo que en realidad somos. Lo que vemos. ¿Por qué no vemos inmediatamente lo que en realidad somos? Su pregunta es una excelente pregunta. Está diciendo, allí hay un truco. Alguien generó un sistema, algo o alguien generó un sistema que me está engañando. ¿Para qué hizo Kasdedabar? Y me hace ver un olam entero, que es lo que existe cuando no existe. ¿De dónde viene la palabra olam? De elem. ¿Qué significa elem? Oculto. El mundo oculta algo. Está implícito en la palabra mundo, en hebreo. El mundo oculta algo. ¿Por qué es eso? Porque, ¿qué es lo que oculta? La realidad. ¿Cuál es la realidad que oculta? La realidad no es la física. La interior. Bidyuk. El punto fundamental es que la realidad que yo creo que es la realidad no es la realidad. La realidad oculta que es Hashem. Dios está detrás de todo. Solo que si yo lo viera, que primero no lo puedo ver. Soy finito, es imposible verlo. Primer punto. El segundo problema es que si yo lo viera no tendría libre albedrío. Y volvemos a nuestra vieja historia. El punto fundamental es que yo no puedo tener libre albedrío si no tengo un olam, algo que me oculte que Dios existe. Que Behemet es muy curioso, porque a través del mundo yo puedo entender que Dios existe, pero también no lo veo directamente. ¿Para qué hizo eso? Para que yo pueda verlo si quiero verlo, y no lo vea si no quiero verlo. Es así de pashut. Eso es lo que dijimos que era eso, que yo veo el mundo como lo quiero ver. Eso es libre albedrío. ¿Ven? Todas las piezas calzan perfecto. Es curioso, pero todo calza perfecto. Yo quiero ver que Dios existe, lo voy a ver. Una vez que lo veo, desaparece esto que es tan mágico que de repente sucede. Ahora yo veo, es Dios, está haciendo cosas. Es evidente que van a empezar a pasar estas cosas, estas otras cosas, y puedo empezar a entender cosas muy trascendentes. No quiero verlo, no lo veo. Ahora el mundo termina con ser solo mundo. Ahora yo sé que no es cierto, porque sé que lo que yo veo no es. Su pregunta es esencial, por lo tanto. La pregunta que ella hizo es una pregunta muy icarit, muy profunda, porque es la esencia del concepto del libre albedrío, como se entiende en Yahadut. Lemase, el mundo fue creado como un ocultamiento que no oculte. Es un ocultamiento de Dios, Elem, Olam, es un ocultamiento de Dios, pero en el que si yo quiero verlo, lo veo. Porque eso es lo curioso ¿qué es lo que es ocultar algo? Esconderlo. ¿Qué significa esconder algo? Está, pero uno no lo ve. Pero si lo buscas lo puedes encontrar. Obviamente. De lo que Dios no existe. Dios existe, pero está oculto. Y está oculto en un sistema que si yo lo veo correctamente, lo muestra. Muestra que Dios está. A nivel que yo puedo verlo, pero lo muestra. ¿Cómo lo muestra? Porque las cosas funcionan de una forma que físicamente no pueden funcionar. Les doy un ejemplo, solamente como para fijar esta idea, ¿no? Porque, ¿cómo es esto de que las cosas físicamente funcionan de una forma que físicamente no pueden funcionar? Una cosa muy extraña. En biología molecular, uno estudia que, no es que yo estudie biología molecular, pero un poco de cultura general. En biología molecular, uno tiene, no sé si han escuchado hablar de los, ¿cómo se llama? Organoides que tiene la célula. Uno de los órganos que tiene, organoides se llaman cuando se llama la célula,
es el aparato de Golgi, que es una cosa que arroja la basura del coso, y están las mitocondrias. ¿Han escuchado hablar de eso, cierto? Todas pasaron por el colegio, todas tienen ese background. ¿Cómo funcionan las mitocondrias? Las mitocondrias, entre otras cosas, ¿qué es lo que hacen? Es tomar químicos, ¿cierto? Elementos que absorben a través de la membrana molecular, ¿sí? Celular, perdón. La célula absorbe elementos, ¿sí? Compuestos químicos, y el aparato de la mitocondria absorbe ese compuesto y lo procesa. Ahora, ¿cómo lo procesa? Estamos hablando de moléculas, ¿no? Chiquitito, nomás muy chiquitito. Van a ver que esto es un problema un poco más grande que lo que parece que fuera. ¿Cómo lo hace? Toma el aparato, lo que se llama el ADN, ¿sí? El R, no me acuerdo cuál de los dos es cuál. ARN, gracias. El ARN, gracias. Mi memoria no está como tendría que estar. ARN lo toma y lo utiliza para fraccionar, dividir y utilizar las moléculas que están ahí. Les tengo una pregunta. ¿Cómo sabe qué parte del ARN tiene que usar? Porque el ARN es una cadena grande, ¿no? Y se subdivide y genera un gen. Ese gen es o una función, ¿sí? O ejecuta una función, o es un compuesto químico que la mitocondria reproduce para actuar contra una determinada molécula y dividirla. Por ejemplo, la molécula de fósforo, ¿se acuerdan? Cuando la energía sale de esa molécula de fósforo, entonces para poder hacerlo necesita tomar un gen, convertirlo y aplicarlo sobre la molécula, el trifosfato, el doble fosfato, y sale la energía que necesita la célula. ¿Mejor? En esas condiciones, ¿cómo saben? Se llama, en una célula hay como 4 kilómetros de genes, y la célula no tiene 1 metro, tiene 1 micrón. 1 micrón es una millonésima parte de 1 metro, y nunca se equivoca. ¿Cómo sabe? Porque necesariamente tengo que decir que sabe. ¿Cómo aplica? ¿Cuál es el gen en particular? Y resulta que no es solamente eso. Si ustedes analizan el proceso en el que la célula, ¿sí? La mitocondria manda cosa muy rara, pero manda un compuesto químico hacia el núcleo, que es un gen también, que está buscando una determinada función o proceso que se tiene que desarrollar. Entonces va al núcleo. En el núcleo están dando vuelta los genes del ADN, no del ARN, del ADN, que son espirales, es una espiral genética doble, una doble hélice. Cuando llega la molécula que viene a buscar la información, que es lo que sabe, lo que viene a buscar, llega al gen, se pone al lado del espiral genético en particular que corresponde. ¿Cómo sabe? Se pone, y sucede una cosa muy curiosa. El espiral genético se desdobla, se abre así, y se separan en la parte correcta. Y aparece una molécula aparte y empieza a copiar el gen, dupleta por dupleta, empieza a agarrarla, saca un tripleta, 2 tripletas, 3 tripletas, lo que fuera necesario, saca todo el compuesto, y después el aparato genético, el espiral, se vuelve a cerrar y se vuelve a doblar y queda donde estaba. Viene esta molécula que así sola no funciona, ¿no? Así sola no funciona. Requiere tener una estructura específica, también en términos de estructuras, como de configuración física, ¿sí? En el espacio tiene que tener una forma. Entonces va otro organoide en la célula que toma este compuesto y lo arregla y sale con la forma correcta. ¿Cómo sabe este compuesto que va al núcleo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe cómo llegar al núcleo? Hay un compuesto adicional que hace de andarivel, ¿sí? Lo lleva de un lado a otro y después lo baja. Es otro compuesto que uno hace un camino y el otro hace el otro camino. Estamos hablando de una célula que tiene 1 micrón de tamaño. ¿Se imaginan el tamaño?
Nada. Allá adentro sucede todo este proceso. Y sucede miles de veces al día. Y no comete errores. ¿Cómo hace eso? Es un mecanismo que hace funcionar así. Entonces, ¿Cómo es el mecanismo? Porque yo acabo de escribir el mecanismo. Más o menos automático. O sea, fue creado para que funcione de esa forma. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue Hay un creado? problema, No sé, hay un sí problema, lo creo. hay un problema muy grande. Cuando uno cuando uno está estudiando en ciencias algo, uno tiende a poner como un hasta aquí llega la cosa, porque es así. Cuando uno llega a ese punto y no puede explicar más abajo, normalmente dice, así son las cosas, ¿no? Eso es la ley de la naturaleza. No existe una ley de la naturaleza que el compuesto A tiene que llegar al compuesto B. Eso no existe. Porque eso sería hablar de un tipo de mecanismo electromagnético, Ulay, o de algún otro tipo de fuerza controlado que opera únicamente en una determinada dirección, en una determinada composición. O sea, que no hay opciones, que es así, ¿no? Es así. No es que existen millones de opciones y que hay un bombardeo, un scattering, ¿sí? Un bombardeo de partículas y una le apunta. No, es una que va de aquí para allá, la otra se abre sabiendo lo que tiene que abrir, porque no es claro dónde. Es como en un disco duro, en un computador, como en un disco duro del computador. Imagínense ustedes que el sistema operativo no tuviera idea cómo, pero sabe dónde tiene que ir a buscar la información. Disk cache en hebreo, ¿sí? El hard drive. El disco duro de un computador tiene información de cómo tiene que utilizar el lector. ¿Sí? Están los discos, ¿sí? Todo el asunto, y sabe cómo tiene que usar el lector. Pero independiente que sepa eso, no sabe dónde tiene que ir a buscarlo, a menos que el computador se lo diga. Es lo mismo. ¿Cómo va a ir a buscar? Un segundo. El gen, si no tiene idea dónde está, tiene que ser que alguien le dijo. Hay un problema enorme. Estamos hablando de moléculas. ¿Dónde está almacenada esa información? El cerebro no está en contacto aquí. Perdón, el sistema nervioso también. Hay un problema porque no existe un sistema nervioso en una célula. Eso es lo principal. La célula, peor, la molécula no tiene sistema nervioso. Es una molécula. Solo es energía. Pero hace parte de un sistema. O sea que el sistema que Ilus sabe. No sé si que lo sabe, pero O sea, tiene átomos de energía. tiene la información. La semana pasada lo llamamos Nefesh. Pero físicamente no tiene sentido, eso es lo que les quiero mostrar. Físicamente, no es que la molécula sabe. Todos sabemos que la molécula no sabe. Es una molécula. ¿Qué hace que se mueva? ¿Qué hace que Lo que sea que haga que se mueva, seguro que no es la molécula. ¿Ok? Eso es evidente. ¿La molécula tiene nefesh? El Nefesh maneja la molécula. Ah, ok. No. El Nefesh es un koach, una fuerza, un algo que claramente es físico, sigue siendo del mundo de lo Gashmi, en función de lo que estudiamos la semana pasada. Sigue siendo algo concreto. Y sin embargo, material. Sin embargo, es, según el Ramjal, en las palabras del Ramjal, es lo más dak del mundo de lo físico. Lo más como sutil. Nefesh se traduciría en vida? Porque Ánima. Lo único que responde la ciencia respecto a por qué pasa eso y no solo explicado físicamente, diría como es vida ya, son leyes Sí. naturales, es vida. Defina vida. Eso es lo que digo, o sea, vendría a ser el Nefesh. Por favor, no más. Hasta aquí. En este momento ¿Ok? me siento que mi cabeza es un disco rígido que no sabe para dónde mandar la información. ¿Ok? Entonces, este es el punto que yo quería, lo que yo quería lograr, que ustedes no tuvieran ni idea qué hacer. No. El punto básico que quería es mostrarles que es evidente, si uno observa con cuidado la realidad, por ejemplo, en esto, hay miles de otras cosas que uno, toda la realidad la puede mostrar igual, pero si uno lo ve con cuidado, es evidente que lo físico, únicamente físico, no es la explicación. Evidentemente hay un paso más allá. Y cuando uno ve el funcionamiento coordinado de las cosas, la ciencia ha tratado de explicar, desde el punto de vista de los científicos que son agnósticos, ¿sí? Que creen saber que Dios no existe.
Esa gente incluso ha tratado de mostrar que está todo demostrable dentro del ser vivo. El problema es que al mismo tiempo que está el ser vivo está en un ambiente que le permite la vida. Y ese ambiente incorpora no solamente el espacio físico, también incorpora la alimentación, también incorpora los sistemas de, de ventilación y de intercambio de fluidos, ¿sí? Todo el resto de los sistemas, y que no hay competencia en ese mundo. Y la competencia es restringida cuando existe para que pueda existir. O sea, hay un nivel de equilibrio notable. El Kuzari, cuando habla de una demostración de que Dios existe, se refiere a esto. El punto no es tan increíble que exista la abeja, dice el Kuzari. El punto es que la abeja y la flor funcionan coordinadamente. Eso implica que la coordinación viene como una ley que está por encima tanto del ser vivo abeja como del ser vivo flor. Porque los coordina a ambos. Entonces no puedo decir que este nefesh, lo que sea, explica más que al ser vivo específicamente. Ahora, la coordinación obviamente me muestra que hay un coordinador, un maestro de la orquesta. Y ese es todo el punto. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? Volviendo a lo nuestro. No es claro. ¿Qué es lo que no es claro? Cuéntame. Todo es claro, pero yo no entiendo a dónde llegó todo esto. Un segundo, todavía no lo llegamos a ningún lado, estamos en esto. Ahora me queda claro. Ella hizo una pregunta y yo la acabo de terminar de contestar, eso es todo. ¿Está claro? ¿Está clara la respuesta? Sí. Entonces lo que podemos decir es que la realidad sí existe. Y es algo que, en términos de Yahadut, obviamente, oculta a Dios, mostrándolo cuando uno lo quiera ver, pero lo oculta. ¿Casi? En el Olam. Cuando dice la realidad, ¿a qué se refiere? Es lo que vamos a tratar de definir ahora. Es parte importante de la clase. ¿Ok? Las cajas. Tengo que dividir entonces la realidad en dos partes. Lo que sea que la realidad sea, estoy usando solamente el concepto intuitivo de realidad que todos tenemos, aunque ha cambiado en alguna parte, pero todos estamos más o menos en la misma concepción. La pregunta del mundo filosófico de la teoría continental es, Shema, al final yo soy el que siente y solo siento al interior, y finalmente es mi cabeza la que lo genera, así que la realidad externa es irrelevante y no puedo conocerla. Lema C, solo conozco lo que yo siento, y lo que siento es interno, que es lo que dijimos la semana pasada. Pero lo que siento es en base a lo que veo. Lo que veo no es. Vamos a regresar al tema. Ser o no ser, ahí. A ver. Sin embargo, yo soy mi Neyamá. Usted Sí. también es un Neyamá. Sí. Pero yo no veo su Neyamá, yo lo veo a usted. Entonces, No, joder. para mí, lo que Para usted allá voy. haga va a influenciar en mi sentimiento, y mi sentimiento es algo interno. No. Es interno comparado a lo externo, pero es externo comparado a mi Neshama. Entonces, ¿qué relación tiene la Neyamá con eso? Un segundo, please. Un segundo, please. Deme un ratito porque justamente estoy yendo para ese lado, ¿ok? Un segundo. Yo tengo que dividir la realidad que nosotros conocemos. Deme un minuto, please. La realidad que conocemos tenemos que dividirla en dos partes. Vas a ver. La realidad externa a nuestro cuerpo y la interna a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sé que la realidad externa a mi cuerpo existe. El punto es que yo puedo comprobarla. Lo que no puedo hacer con mi parte interna. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Emet? Que fue una clase en la que tuvimos que tocar el tema porque había como una confusión. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijimos que era la verdad? El concepto de verdad, ¿qué es lo que era? La definición de La descripción de la realidad. Entonces, la realidad está configurada por hechos, cosas que son, que existen. En el axioma de Aristóteles, lo que es y lo que no es, no es. ¿Sí? Estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. Es la base de la lógica. Lo que es y lo que no es, no. No, No, ¿cómo no? porque yo como sé lo que dice y lo que no es. Que usted me puede decir que no es prueba de que sí, También pero da lo mismo. Ok, vamos a ver.
no le puedo decir lo que es o deja de ser solo en un ámbito, en el ámbito interno suyo, es decir, entre su neshama y el mundo externo a usted, ¿sí? Esa parte también es externa a su neshama y a su identidad esencial, pero esa parte yo no tengo acceso, ahí yo no le puedo decir nada, Entonces, pero no implica que yo no puedo medir lo que pasa afuera. pero si lo que pasa afuera, y mi pregunta es esta, ¿lo que pasa afuera es igual para todos? Lo que pasa afuera, la realidad existe. Es igual para todos. Quiero usar Esto con que mucho estamos cuidado hablando las en la palabras. clase, Las esto palabras que que voy a hablamos en la usar, clase es igual para todos. las palabras que voy a usar van a ser muy específicas, ¿ok? Lo que está afuera funciona, existe para todos. No es igual para todos, pero existe para todos. Bueno, no voy a entrar también en eso también hoy, porque ahí no terminamos más. ¿Qué preguntaste? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como, entonces, hay, uno construye su propia realidad internamente. O sea, hay una realidad externa, pero uno construye también internamente la realidad propia. Entonces, al final, o sea, cuando uno dice al la final realidad no propia, al uno final no es podría decir... realidad, porque caeríamos en que es algo, o sea, es una interpretación que yo hago de la realidad. Estoy tratando de ser súper preciso en el lenguaje por un motivo muy en particular. Este punto es un punto tremendamente sensible que tiene implicancias demasiado grandes para todos lados. Si digo algo que está mal, va a implicar cosas, ustedes van a entender cosas que están mal. Entonces no quiero usar lenguaje mal, voy a tratar de usar lo más preciso. Todos nosotros construimos una realidad en nuestra cabeza. No es una realidad propia, porque eso implicaría que es distinta legambre. No es distinta legambre, no es completamente distinta. Yo interpreto la realidad como está diciendo. Distinto la mía, que es la suya, y que la de ella, y que la de ella, y de Julio. Todos vemos el mundo como nosotros lo proyectamos en nuestra mente. Todos lo vemos distinto, por lo tanto. Y está bien, así está hecho el sistema y está ok. Eso implica que si yo me puedo poner de acuerdo en cosas que suceden, como por ejemplo, que estamos en este lugar, todos juntos aquí. Si me puedo poner de acuerdo en eso, tengo una prueba de que independiente de que yo lo perciba de una forma o de otra, la cosa existe. Cuando yo puedo medir algo, el concepto de medir es comparar. El concepto de medir es comparar cosas. Cuando yo puedo comparar cosas, implica que puedo poner dos hechos, uno junto al otro, y ver que las cosas funcionan o no. ¿Correcto? Cuando nosotros podemos ponernos uno al lado del otro aquí y conversar respecto de que ahí hay una cámara infame, ¿sí? El punto, la parte de la infame es irrelevante, ¿no? Pero Eso según ustedes. obvio. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Su realidad. Porque persona que eso está viendo el- es una manifestación de la parte interna, no de lo externo. La cámara es cámara, no es infame. Yo digo que es infame, pero eso es un tema aparte. Porque eso tiene que ver conmigo y cómo yo me siento respecto de ella. No, pero ¿qué es infame? La palabra Sí. de fama viene, de fama, que tiene una mala reputación. Ah. ¿Ok? Entonces, implica que existen dos formas de realidad. Una forma que yo puedo contrastar, comparar, medir y sobre la que me puedo basar. La otra no la puedo medir y no la puedo comparar. Y también me tengo que basar sobre eso. Entonces tenemos que hacer una distinción muy potente. La diferencia entre lo que estamos planteando y la filosofía continental es que la filosofía continental en el fondo dice, le maasé, solo existe una realidad, que es solo interna. Lo que estamos mostrando es que dado que existe contrastación, no solo es interna, también es externa. ¿Ok? ¿Por qué dice que la realidad es interna? Porque al final yo la percibo y mi percepción siempre es interna. Yo lo percibo con mi cerebro, O sea, en mi cerebro, no en mi separa- mente. No separa existe entre nada lo- afuera. No separa entre la realidad externa y la realidad interna. Correcto. Dice que solamente la realidad es
Correcto. La filosofía americana e inglesa, que es como la positivista, va al revés. Lo que cuenta es solamente la parte externa, la parte interna es irrelevante. Keilu. No dicen eso, ninguno de los dos dice legambre eso, pero solamente para fijar las ideas. ¿Okay? Y por lo tanto, al final, la parte interna, a menos que la pueda medir, es nada. Y tratan de hacer toda clase de mediciones. Por eso los americanos tienen toda clase de experimentos psicológicos de todo tipo, porque están todo el tiempo tratando de... También, tremendo. Son capaces de hacer cosas realmente pasmantes. Pero le Maaseh miden, porque están tratando de ver qué BM te está pasando. Porque lo que pasa por dentro no lo puedo ver. A menos que lo pueda medir, no existe Keilu. Esa es como la filosofía alternativa. Y nosotros estamos diciendo, Bidyuk Be'anza, justo el mitad. Le Maaseh sí existe lo externo, y también existe lo interno. Y con lo interno yo entiendo lo externo. Todo lo que estoy diciendo, espero que me puedan seguir el trabalenguas, ¿no? Pero lo externo existe y lo interno también existe. Ahora yo proceso con lo interno lo externo. Sí. ¿Estamos? Sí. Sí. Digo que dado que existe un contraste, existen las dos realidades. Entonces, Existe una realidad que yo puedo ver. Usted puede ver una realidad, yo puedo ver una realidad, ella puede ver, todo el mundo puede ver una realidad. Ahora yo tomo dos hechos dentro de la realidad que son como pratín, cosas puntuales dentro de la realidad, las pongo juntas. y las interiorizo. Y ahí puedo medir. Yo desde mi realidad interna puedo ver que lo externo funciona bien. Como que es comparable. Pero Raúl, ¿Y qué hago? Y entonces realidad mi interna, ¿de dónde viene? No viene de lo externo. No, Mi viene de mi realidad- construcción interna. Yo construyo internamente una imagen de lo que es la realidad externa. Pero Que no es, pero es durante una imagen. Toda la vida está ese contraste, está esa Correcto. comparación, Correcto. tanto de lo interno Correcto. como de lo externo. Que de hecho es la base del proceso de aprendizaje. Si ustedes lo piensan un segundo, es evidente eso. Raúl, si con la interna interpreto la externa, entonces la realidad externa tampoco es igual para todos. Porque mi interpretación interna no es igual que la de ustedes. Un segundo. Yo no altero la realidad externa. Nunca. Yo no puedo alterarla porque lo único que estoy haciendo yo es interpretarla. Pero si la interpreto Y según mi vivirla de realidad una- interna es diferente a la de ustedes. Correcto, pero yo la interpreto distinto. Yo no la modifico. La cámara está ahí, independiente de lo que usted crea o yo deje de creer, o lo que yo crea o deje de creer. La cámara está ahí. Yo modifico la realidad de la cámara en términos de mi realidad interna. ¿Ok? La interpreto. O sea, La interpreto, Bidyuk, la interpreto. Esa es la palabra, No la- la no mejor la- palabra, o no sé si la la mejor, pero una interpreto, no buena la- palabra. No la modifico. Yo no tengo injerencia para controlar que la realidad deje de ser real. No puedo hacer eso. Puedo actuar sobre ella con mi parte más exterior, que es mi buf, mi cuerpo. Yo puedo actuar en la realidad. ¿Ok? Una pregunta. Por favor. Lo externo y lo interno existe, pero ¿qué es lo que Pero con lo interno, con mi sensación corporal, con mi sinestesia, con mi visión, con mi gusto, con mi percepción, lo que fuera, yo percibo e interpreto la realidad externa. no debería ser al revés? No. Según lo que yo percibo, yo interpreto mi realidad interna. Be'etzem es lo mismo. Lo que acaba de decir es muy similar. Piénsalo un rato, es lo mismo. Acá estamos juntos, todavía estamos juntos, ¿sí? No, nunca estuvo. Dependiendo de qué realidad estemos hablando. Eso implica que entendemos ahora un poquitito mejor cómo funciona este concepto del libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío no necesariamente actúa sobre la realidad. De hecho, no actúa sobre la realidad. Actúa necesariamente sobre mi percepción de ella. Y por lo tanto, sobre la realidad que yo vivo.
no necesariamente sobre la realidad que es. Mi libre albedrío, ¿qué fue lo que dijimos que es libre, que venimos repitiendo siempre que es libre albedrío? Que lo que yo yo veo al mundo como lo quiero ver. Desde Najón Legambre. Porque acá lo que estamos diciendo es exactamente esto. Lema AC, yo veo al mundo como lo quiero ver, es que yo defino mi realidad interna, la percepción que tengo de la realidad, que es mi realidad interna. ¿Se entiende? Quería que me repitiera el concepto que acaba de decir. No que me explicara Perdón. el libre albedrío, sino que repitiera el concepto. Que el libre albedrío Actúa sobre percepción. No actúa necesariamente sobre la realidad concreta de los hechos externos, sino que actúa sobre mi forma de percibir esos hechos y cómo yo los explico, cómo yo los veo y cómo los ordeno y por lo tanto cómo los vivo. o sea, actúa sobre mi realidad interna, más no sobre la Externa. externa. Eso, la parte del más no sobre, póngalo entre comillas, por favor. En un ratito, Actúa sobre mi realidad interna. solo, en principio solo sobre la realidad interna. ¿Por qué Dios habría hecho un sistema tan brillante, por un lado, y tan como personal? ¿Por qué? Rebuscada. Es brillante y en realidad es muy simple. No, no. Es súper simple, solo que es muy sutil. Es tremendamente sutil y tiene miles de detalles. Pero le Maasé, si ustedes lo piensan ahora en esta nueva perspectiva, pueden ver que le Maasé existen básicamente 3 identidades en el mundo. En la realidad completa solo existen 3 identidades. 3. Estoy yo, está Dios y hay un camino, una pantalla intermedia. Nada más. Sí. Una cortina de humo. Una cortina de humo. Y esa cortina de humo lo que viene a hacer es un sistema de comunicación o un bloqueo. Humo, fumo. Como que ves pero no ves. ¿Se entiende hasta aquí? Le Maasé, la cortina de humo es al mismo tiempo una pantalla que me impide ver y una pantalla que me permite comunicarme. O sea que el sistema del mundo no es más que una especie de teléfono. El mundo entero no es más que un teléfono. Estoy yo a un lado de la línea, Dios al otro, y la línea, cuando yo escucho... Todo que pasa en la línea. Tipo, Sí. son las 3 cosas. Sí, todo está en la Todo línea. que implica la línea. La línea es Que no son 3 cosas. Yo les dije que estaba muy lleno de detalles, montones de detalles, pero Infinitos detalles. infinitos detalles si quiere. Pero le Maasé, existen solo 3 entidades. La Esta, pantalla es la realidad externa. la pantalla es la realidad incorporando mi GUF, mi forma de percepción. Sí, sí, sí. Todo, sí. O sea, mi realidad externa es la pantalla, y la realidad interna soy yo. Acá hice un... Yo creo que no me expliqué correcto. Yo soy ese que toma la decisión y me llama. Punto. Yo soy mi llama, mi pantalla es mi realidad externa y Hashem está del otro lado de la pantalla. Correcto. Está. A ver, ¿es mi realidad externa o es la realidad externa? Es que ella con mi realidad interna está representando las dos realidades, la realidad del cuerpo y también la realidad de los hechos en la naturaleza, digamos. Que finalmente las dos son ajenas a uno. Correcto, Porque ni siquiera la realidad que yo construyo soy yo. correcto, Al final también es externa. correcto. ¿Hasta aquí es más o menos claro? Sí, en este momento. Una cosa medio extraña, pero en esta nueva percepción podemos entender el mundo entero distinto y entero de nuevo y va a resultar muchísimo más simple. Muchísimo más simple. Por ejemplo, podemos explicar cosas psicológicas muy interesantes. Todo el concepto de la negación ahora es trivial, es evidente. Como ¿Será que- negación. ¿Qué es lo que es la negación? Yo no veo algo porque no lo quiero ver. Es de Najón, legambre, es evidente. Ejemplo. Porque, un ejemplo,
usted está buscando las llaves, pero está pensando en otra cosa, y no ve las llaves, y las llaves están delante suyo. ¿Le ha pasado eso? Sí. Ok. No, yo a veces busco Cuando algo y digo, usted... seguro que lo estoy viendo y no estoy viendo que lo estoy viendo. Correcto. Video. No le hables tango. Eso es correcto. Y nos pasa mucho. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando darse cuenta que la realidad, fíjense, una solución trivial, darse cuenta que en realidad no estoy pensando en la llave. Si no estoy pensando en la llave, no la puedo ver. Como tengo la mente puesta en otro lado, mi mente no procesa aquello que uno está pensando. Es pashut. Por lo tanto, la realidad, no veo, en la realidad que yo creo ver, no están las llaves. Y yo miro y no están las llaves. Y después miro y están igual, ahí están las llaves. Porque no es la luz, es mi cerebro. Que está hecho, esto es un ejemplo trivial, pero cuando yo no quiero ver la verdad de algo, tampoco la veo. Es más, uno llega a conversar con gente que dice, no entiendo lo que estás diciendo. Pero no porque uno dijo una cosa rara, sino porque uno dijo algo que si lo entienden, se les destruye el plano del mundo donde ellos viven. Entonces no pueden entenderlo. No son capaces de entenderlo. No porque no puedan entenderlo. Todo el mundo lo puede entender, si no es tan difícil. Pero como no quieren entenderlo, entonces no lo pueden entender. Es trivial, ¿o no? Hay gente que estoy haciendo ahora porque me Destruye mi realidad interna y mi realidad externa. ¿Qué cosa qué? Perdón. Cuando me entero de algo que destruye mi realidad, ¿estamos hablando de la realidad interna o externa lo que destruye? Cuando me entero de un concepto que no quiero aplicar. Eso está bueno. De la realidad externa, Petzel. Pero no lo quiero incorporar a mi realidad. O sea, Entonces no lo percibo. Pashut no lo Si no percibo. lo percibo, no lo puedo incorporar a mi realidad interna. No puedo. O sea, esa idea que me está manifestando. Este es uno de los grandes problemas con las terapias que tienen que ver para sacar a la gente de fobias y de todo tipo de cosas. Hay un motivo para la fobia, hay una lógica, hay un mecanismo. El mecanismo tiene sentido. ¿Perdón? Yo, déjame ver la fobia entonces. El punto es que yo en algún... De loco el cascaja. De loco el cascaja. Obvio que tiene una religión, pero No vamos a hablar de la fobia y no vamos a hacer una terapia de fobias en este momento. Pero... Por favor. Cuidado de la lista de los asuntos pendientes. O sea, Le tengo ¿Por qué fobia qué? a las las fobias, ¿cómo manejan eso? La fobia, en el fondo, es una manifestación de una realidad falsa que tengo en la cabeza, que construí automáticamente. pero está en mi realidad interna. Está en mi realidad interna, pero no es verdad. No es verdad, porque no es la descripción de la realidad. No está conectada a la realidad interna que estoy viendo en mi cabeza, no está conectada con la realidad que es, Bijlal. Pero la fobia sale de la realidad interna. Correcto, y es lo que quiero ver. Y yo lo plasmo Esa es en la parte realidad terrible. externa, yo lo plasmo en la realidad externa por más de que no tenga nada que ver. No tiene nada que ver. Y creas esa realidad. ¿Y por qué uno lo hace? Esta es la peor parte de todas. Porque eso es lo que uno quiere hacer. Esa es la peor parte de todas. Porque uno tiene responsabilidad. Uno creó algo que quiere ver. Uno quiere ver que uno no puede. Como uno quiere ver que no puede, se me viene el mundo encima. Es heavy, pero resulta trivial desde esta perspectiva del mundo. Si yo quiero poder, puedo. La Guimarães dice... Pero volar. Yo que no entendí la clase. No, chicas, nos pasamos un rato, así que tengo que dejar. Ahora dice, ¿Ah? La Guimarães dice que no hay nada que se pueda oponer al razón. Yo tengo voluntad de hacer algo, no hay nada que se pueda oponer a eso. Nos vemos la próxima semana con este tema.